Bienvenidos amigos a su programa Análisis Crítico U, un programa de análisis de la Universidad Gabriel René Moreno. Les habla el profesor Luis Andia, quien dirige este programa. Empezamos el análisis. Partamos de un primer marco general de las elecciones de la universidad. Yo creo que podemos compartir, yo por lo menos lo puedo decir a nombre propio, en términos generales la universidad los últimos años ha tenido problemas en el desenvolvimiento y desarrollo de sus procesos electorales. Si bien institucionalmente, normativamente está muy desarrollado, de todas maneras no ha logrado consolidar adecuados procesos electorales y ha venido quizás, entrando en algunos vicios políticos que, exportados desde afuera, han caído hace mucho tiempo en la universidad. Prebendalismo en la política, clientelismo político. Prebendalismo quiere decir que alguien te apoye políticamente a cambio de alguna cosa en específico, no porque cree en vos. Clientelismo quiere decir que ofrezcas pegas, cargos a cambio de apoyos políticos. Entonces todo esto de alguna manera influye en un buen desenvolvimiento de lo que debería ser la democracia universitaria, ¿no? La democracia universitaria es una forma de elegir nuestras autoridades. No somos una república, no somos un departamento o un municipio, somos una institución académica de formación, investigación, interacción social. Y como institución tenemos la capacidad autónoma de poder elegir nuestras autoridades a través de un mecanismo democrático específico desarrollado para una institución como la nuestra. Entonces, en ese sentido, ha venido un poco deformándose, porque en lugar de que se mantenga como una elección institucional, que se mantenga como una elección con el perfil de lo que debe ser una institución académica, más bien nos hemos ido a copiar algunas cosas malas de lo que ha sucedido más bien en la política general, nacional, subnacional, etcétera, etcétera, y eso ha degradado de alguna manera los procesos electorales últimos que hemos vivido en nuestra universidad, pero no exclusivamente en nuestra universidad. También este mal es un problema que arrastra la mayoría de las universidades en el sistema nuestro de la universidad boliviana. Bien, voy a centrarme en mi análisis, primer análisis, en lo que ha sido la convocatoria a las elecciones, a los claustros actuales, que ha venido precedido de una prórroga de autoridades. Cumplieron ya hace muchos meses su mandato, pero fueron se prorrogaron en el ilustre Consejo Universitario, y por lo tanto se hizo una convocatoria para una fecha diferente a la que debió ser. La convocatoria también ha traído una serie de conflictos, de temas diferentes que se han debatido mucho en el campo universitario, que han salido muy poco a los medios de comunicación, quizás algunos atisbos no muy bien explicados, pero que los vamos a tratar de encarar en este análisis crítico nuestro. Por supuesto, quiero aclararles que este análisis no es una posición definitiva, no es la última verdad. A lo único que aspira, más o menos, es a plantear una propuesta de lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal en este proceso, y que es un enfoque, una visión que a partir de la cual se puede iniciar una linda discusión, un lindo debate. Y al final analizaremos la resolución 060
que salió ayer, día de ayer, nos sorprendimos con una resolución en la universidad, de la Corte Electoral Universitaria, donde esta resolución nos ha dejado de alguna manera con la idea, con el resultado de que lo que está pasando en este momento es lo que está sucediendo en este momento estamos frente a una postergación de la elección, un mes, y una consiguiente nueva prórroga de las autoridades en sus funciones. En eso va a consistir esta primera parte del análisis, así que iniciemos, con el permiso de ustedes, este análisis. Bien, sobre la prórroga de las autoridades, la primera y segunda prórroga de las autoridades, es decir, que las autoridades, habiendo cumplido su periodo, se hayan prorrogado algunos meses, se ha dado un debate muy interesante, ¿no? Primero, por supuesto, habían los que planteaban que no debería haber ningún tipo de prórroga y se debió llamar a elecciones en su tiempo. Fíjense que este debate también lo hemos tenido a nivel nacional, con las elecciones nacionales y subnacionales, y también en la universidad se dio ese debate de si no debieron haberse prorrogado, no había por qué, y que tenían que haber convocado a elecciones cuando era el momento. Sin embargo, la primera vez yo quizás de alguna manera lo justifiqué en su momento. Cuando me preguntaron mi posición, yo dije que habían antecedentes, varios antecedentes, por supuesto algunos de ellos eran estos mismos, de que uno podía pensar que si a nivel nacional se tomaron estas prórrogas, se prorrogaron los mandatos, es porque estábamos enfrentando una crisis sanitaria sin precedentes y además una crisis sanitaria que en ese momento no conocíamos muy bien de lo que se trataba. Los investigadores, los científicos recién estaban empezando a investigar sobre este tema, y entonces eso justificaba de alguna manera el hecho de que se pueda prorrogar las autoridades nacionales y eventualmente también las universitarias, porque en ese momento realmente no sabíamos cómo estaban las medidas de seguridad, si eran las suficientes, si era correcto lo que estábamos haciendo, cómo se contagiaba el virus, si era por aire, si realmente era pesado el virus y caía inmediatamente al piso, cuánto tiempo se mantenía. O sea, había todo un debate todavía no muy claro, y en ese sentido se justificó de alguna manera las prórrogas, las primeras prórrogas a nivel nacional, y también yo pienso que en ese momento podría haber sido justificable también una prórroga en la universidad. Pero solo en ese momento, ¿no? Cuando todavía no se tenía claro, no se tenía investigado y no se tenía desarrolladas muchas cosas. En ese momento sí podía haber alguna justificación. Estábamos en una crisis, y estas crisis a veces eventualmente pueden quitarnos, digamos, de un normal desenvolvimiento institucional de forma no regular ni normal, sino de una forma anormal, ¿no? De una forma que realmente el peligro era inminente, de que la crisis era profunda. Entonces, en ese sentido se puede tolerar una relativa ruptura de continuidad institucional, de tal manera que pueda haber una prórroga que no esté considerada en ninguna normativa, pero que se tolere en la medida que el bien mayor todavía no estaba claro si se protegía o de qué manera se protegía o no. En ese sentido se justifica perfectamente, al principio se justificó una prórroga. Pero al día de hoy, yo creo que esa misma justificación ya no va. Ya no va porque venimos más de un año con este tema, ya hemos enfrentado cuarentenas rígidas, evidentemente estamos ya en una tercera ola, lo cual quiere decir que ya
también hemos empezado o aprendido a manejar de alguna manera estos conflictos, o por lo menos las medidas de bioseguridad en lo posible. Y además hay otros elementos que entran en este momento en juego, como por ejemplo los procesos de vacunación y la, entre comillas, relativa normalidad que se está intentando dar para salir de una crisis económica que también hemos vivido producto de el encierro y la inamovilidad de la economía en protección de la salud. Fíjense que ahí hay esta compleja relación entre la protección de la salud, la vida, y también el tratar de conservar un proceso económico que también finalmente tiene que ver con salud y con vida de las personas, con la vida diaria de las personas, la alimentación, la nutrición, la forma de vida, etc. Bueno, en estas últimas épocas, no solo aquí, sino en el resto del mundo, se han venido abriendo libertades de espacio de locomoción, con restricciones, y mientras se cumplen estas restricciones se asume que son manejables. Es decir, que nosotros podemos ir a hacer fila y vacunarnos respetando las medidas de bioseguridad, y se supone que no tenemos un peligro inminente de contagio. Podemos ir al banco a hacer cola para hacer transacciones financieras respetando las medidas de bioseguridad, y asumimos que no hay un peligro inminente porque sabemos cómo funciona, cómo es el contagio, y sabemos cómo protegernos en términos de medidas de bioseguridad. Por otro lado, tenemos también el hecho de que estas medidas han sido apoyadas, han sido respaldadas por el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, ¿no? Y entonces nosotros no tendríamos por qué pensar que si nosotros vamos a un acto electoral en la universidad, hacer un día cola respetando todos los elementos de bioseguridad que se recomiendan, que estemos poniendo en peligro a la sociedad de la universidad, al estamento docente o al estamento universitario. Si cumplimos lo que se ha planteado, no tendríamos que entrar en peligro. Es decir, además, hemos encarado ya 2 elecciones nacionales, la elección de presidente y también las elecciones subnacionales. Ya hemos ido en este periodo con la pandemia, pero conociendo mejor cómo funciona y con las medidas de bioseguridad. Y también en la Universidad Nacional ya se han dado elecciones también en otras universidades, donde también se han intentado prorrogar las autoridades, pero interponiendo amparos judiciales, se ha evitado estos procesos de prórroga. Entonces hay antecedentes a nivel nacional, de política nacional, que ya hemos acudido a las urnas. Es más, muchos de nosotros hemos pedido que de una vez se hagan elecciones en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra gobernación. Y ahora resulta que para la universidad pareciera que de nuevo es peligroso, ¿no? Y bueno, esta resolución además se apoya en la información de que hay contagios, que hay una tercera ola, etcétera, etcétera, que por supuesto que es preocupante y debemos cuidarnos. Pero también se apoya en un informe del COED que recomienda que no debería haber. Qué curioso, ¿no? Este mismo COED, que antes exigía que haya elecciones y pedía que no se posterguen, porque ellos mismos estaban postulando para poder ser o alcaldes municipales o gobernadores departamentales. Qué curioso que cuando se trata de ellos, ¿no?, exigían la realización de elecciones, en el caso del gobierno nacional también, departamental y municipal, pero resulta que cuando ya no se trata de ellos, recomiendan que puedan postergarse, ¿no?, sin hacer un mínimo de análisis también de la integridad institucional, continuidad institucional
de un tema de la universidad que probablemente poco les interesa a ellos, de acuerdo a las funciones que están cumpliendo. Pero además es una recomendación, no es una orden. Obvio que lo van a recomendar. Si a mí me preguntan qué hacemos, ¿nos quedamos en nuestra casa o salimos? Les recomiendo que se queden en su casa. Pero si tienen que trabajar, vayan a trabajar. Entonces, lo mismo, nos recomiendan que no lo hagamos, pero si nosotros institucionalmente vemos que es importante y necesario, no hay ningún criterio que no haya sido el mismo que en las otras elecciones que nos vaya a justificar una prórroga y un cambio de fecha en las elecciones. Así que me parece esta última, la primera prórroga me parece justificable por el momento que se vivía, por la falta de conocimiento y por lo que no salíamos evidentemente mucho o estábamos empezando a salir, y ahora que ya hemos desarrollado unas vidas más o menos encarando todos estos problemas y somos la universidad, gente formada, los estudiantes, gente en formación, yo supongo que si nosotros no damos el ejemplo para poder hacer las cosas con las medidas de bioseguridad en un día de votación, pues sería el colmo que podemos esperar del resto de la sociedad. Que me parece desatinada esta última resolución del órgano electoral de la universidad y que ha llevado seguramente a una reacción estos días, ayer, hoy y seguramente mañana continuarán, de posiciones de nuestra universidad. Sigamos pero con el análisis. Entonces, ese es un primer tema, la prórroga de las autoridades y la postergación de las elecciones varias veces ya. Me parece que es la tercera vez. Ahora, pero si ya se prorrogaran como ya lo hicieron anteriormente, ha habido otro gran debate en la universidad. ¿Qué debería pasar cuando se prorrogan las autoridades o cuando se postergan las elecciones? Hay un grupo en la universidad de profesores, especialmente porque es con los que más contacto tengo, y también seguramente de estudiantes, que dicen que debería activarse la sucesión. Es decir, que si el rector, vicerrector, decanos terminan su mandato en una fecha, ese rato deberían irse a sus casas y debería activarse la sucesión que hay en el estatuto orgánico, ¿no? Así como a nivel nacional hay la sucesión, ¿no? Que si no está el presidente es el vicepresidente, si no está el vicepresidente es el presidente del Senado o de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos en la universidad esto que es la sucesión del mandato, ¿no? Pero esto solo está legislado cuando hay cuando son removidas las autoridades. La legislación, tanto a nivel nacional, constitucional, y también en nuestro estatuto, prevé que eventualmente algún momento podrían ser removidas las autoridades por ausencia, hay varios elementos que están, por ejemplo, en el estatuto, por defraudar a la universidad, por abandono, por faltas justificadas, en fin, ¿no? Por una serie de elementos en nuestro estatuto se dice que se podrían remover autoridades de su cargo, y entonces cuando se remueven estas autoridades, también podría ser por renuncia, entonces se activa la sucesión de autoridades. El artículo 45 de nuestro estatuto habla de la remoción y la sucesión de autoridades en el caso del rector y del vicerrector, por ejemplo, y artículos más adelante en el caso de decanos y vicedecanos. Pero este no es el caso. En esto sí le vamos a dar cierta derecha, digamos, a lo que han hecho las autoridades. Si bien primero los hemos criticado por esta tendencia a prorrogarse y retrasar las elecciones, por otro lado, ya prorrogados, ya habiendo hecho mal, ya habiendo cometido un error de esta naturaleza, legalmente
tampoco tendrían que irse como está establecido en el estatuto orgánico. No está regulado esto. En realidad no está regulado que suceda algo así, porque no está sucediendo por un caso de extrema necesidad, ¿no? Que la justifiqué al comienzo, pero ahora ya no la justifico más, ¿no? Y hay un principio que hay que tomar en cuenta, que es el de no abandono de funciones públicas. Es decir, que si una persona, por ejemplo, se quiere ir o se debe ir, renuncia, por ejemplo, a su cargo, tiene la obligación esa persona de esperar a que se nombre su sucesor y entregarle el despacho. O sea, no se puede ir una persona dejando el despacho del que se haya hecho cargo sin autoridad y esperar que las otras personas la nombren inmediatamente o no. No se puede dejar un despacho público sin autoridad, y si alguien quiere irse por renuncia o por procesamiento, por lo que sea, debe esperarse que se nombre su sucesor con las medidas administrativas, normativas que corresponden y entregar el despacho como corresponde. Entonces, si ahora se ha dado una prórroga, no pueden ellos abandonar tampoco, también sería ilegal, tendrían responsabilidad, abandonar el cargo y esperar que se nombren sus sucesores o no se den la sucesión. Ellos tienen la responsabilidad de mantenerse hasta entregar a su sucesor, que tiene que salir de unas elecciones. En ese sentido, digamos que el debate ahí ya más menudo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que no se activa la sucesión ni en el estatuto ni en la Constitución, sino se debe mantener la autoridad electa, que es la más legítima porque fue finalmente votada, aunque está pasándose de prorrogada en su tiempo, hasta entregar a la siguiente autoridad electa. En ese sentido, sí me parece legítimo, legal, que continúen, aunque he dejado claro hace un minuto que me parece que es un gran error e indebido ya una tercera prórroga de mandato y una nueva postergación de elecciones utilizando la excusa del problema sanitario mundial que estamos viviendo, pero con el cual ya hemos encarado muchas elecciones en nuestro país y en muchos países, como ustedes bien saben. Entonces, el tema de la sucesión de autoridades y la postergación de elecciones, yo creo que queda claro de esta manera. Así terminamos el programa Análisis Crítico de la U. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo episodio, donde continuaremos el análisis de estas elecciones que se están llevando a cabo en la universidad. Muchas gracias y hasta la próxima.